Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida y agradecer vuestra participación en estas conferencias. Hoy vamos a presentar la conferencia de comunicación interpersonal, antes, durante y después de la pandemia, y estará dirigida por Víctor Tejedor Hernández. Él es director del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria de aquí, de la UCAP, y profesor en diversas titulaciones de las Facultades de Ciencias Sociales de la Salud y de Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, es doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca, con mención cum laude y premio extraordinario de doctorado. Máster universitario en Psicología General Sanitaria por la misma universidad y también es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca. Sin más dilación, voy a dar la bienvenida y la palabra a Víctor, que puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Sandra. En primer lugar, dar las gracias tanto a Sara Gallardo como a Sandra y, en definitiva, al Servicio de Extensión Universitaria por la invitación para hacer esta ponencia, ¿no? Bueno, el título que he elegido para este ratito, para esta comunicación, se basa precisamente en este concepto, ¿no? Comunicación interpersonal. Y lo he querido enfocar en 3 momentos distintos: antes, durante y después de la pandemia que estamos sufriendo todos como consecuencia de la COVID-19, ¿no? Por eso veréis que he preparado una presentación muy visual con muchas fotografías, y no pretende ser tanto una lección magistral, ni mucho menos, sino que pretendo, bueno, tratar algunos conceptos relacionados con la comunicación o cómo entendíamos la comunicación hasta estos momentos en los que nos encontramos, las habilidades más utilizadas en cuanto a la comunicación interpersonal, también cómo todo esto ha cambiado a raíz de la pandemia en que nos encontramos, ¿no? También al final lanzaré algunas preguntas un poco de manera retórica, ¿no? Sobre qué esperamos de la comunicación en el futuro, en ese famoso momento de cuando todo esto pase. En primer lugar, sí que os comparto aquí algunas fotografías, ¿no? No sé si, aunque han pasado unos meses, pero no sé si recordáis cómo era todo en enero, en febrero, hasta aquel mediado del mes de marzo en el que nuestra vida realmente cambió, ¿no? Bueno, calles llenas, gente cruzándose por la calle, gente parándose a hablar en la calle a una distancia bastante cercana, al menos en nuestra cultura. Ahora después comentaremos algo de esto. Abrazos, cercanía entre padres e hijos, entre amigos, entre parejas. Amigos, ¿no? Amigos que se abrazan, que sonríen, e incluso que, bueno, pues que comparten multitud de juegos, vivencias, actividades eh, que parece que ahora se nos han quedado un poco atrás o demasiado atrás, ¿no? Sí que quiero introducir algunos conceptos importantes cuando hablamos de comunicación, en psicología sobre todo, ¿no? Hablamos de un concepto que es la proxémica, que tiene que ver precisamente con la distancia física, con la proximidad entre las personas, ¿no? Con el contacto más o menos cercano. Bueno, tenemos claro que la proximidad que toleramos con respecto a los demás en cuanto a cercanía física, ¿no? Refiriéndonos a lo físico, depende de la intimidad que tenemos con esa persona o de la intimidad que se desprende de esa relación. Cuanta mayor intimidad en esa relación, ¿no? Familiar, afectiva, etcétera, pues mayor acercamiento físico. Y a la inversa, cuando tenemos una mayor cercanía física de la debida con personas con las que no tenemos esa relación tan cercana o tan familiar, o esa intimidad, pues nos sentimos incómodos, nos sentimos amenazados o incluso intimidados, ¿no? Cuando invaden ese concepto, ¿no? De que nos invaden en nuestro espacio personal. Y entonces tendemos directamente a alejarnos para reducir esa sensación de intimidación o de amenaza. Esto lo explica muy bien un antropólogo llamado Edward Hall, que nos planteaba
estos cuatro tipos de distancia interpersonal que se ven muy bien representados en estos circulitos, ¿no? Él hablaba de una distancia íntima, de entre lo que es el contacto físico directo y aproximadamente 45 centímetros, que utilizamos, bueno, pues en nuestras relaciones más cercanas, en las que hay una mayor intimidad afectiva y relacional, pareja, matrimonio, eh, relaciones familiares, etcétera. Después hablaba de un espacio personal en el que se abarca hasta una distancia de aproximadamente 1 metro, 1,2 metros, en el que, bueno, nos reservamos para nuestros amigos más cercanos, aquellas personas con las que tendemos a estar en un entorno más o menos próximo, pero en el que no tiene por qué haber ese contacto tan estrecho. Después se hablaba de un espacio social que abarca aproximadamente hasta los 3,5 metros, que es esa distancia que utilizamos pues en el ámbito del trabajo, en relaciones con personas más o menos conocidas, pero con la que no hay una relación de vinculación tan estrecha, relaciones laborales, relaciones más o menos cotidianas, pero sin una intimidad tan próxima. Y luego lo que llama el espacio público, en el que se abarca pues, una distancia de en torno a unos 7 metros y que tiene que ver bueno, pues con esas personas más o menos desconocidas, ¿no?, que encontramos en nuestro día a día. El ejemplo clásico es un guía turístico, ¿no?, que acompaña a la gente por las ciudades y que mantiene una distancia en todo momento con sus interlocutores, bueno, pues porque no los conoce realmente de nada hasta ese momento. Y realmente esta clasificación que hizo Edward Hall de las distancias en las que nos sentimos más o menos cómodos en relación con la intimidad que tenemos con esa persona va a determinar la manera también en la que nos comunicamos. Desde luego, esto tiene una variación a nivel cultural. No descubro nada nuevo si digo que hay distintas culturas en las que el contacto físico se lleva mejor o peor en función de esas tradiciones o de ese acervo cultural que caracteriza a una ubicación concreta. Tenemos principalmente dos tipos de culturas, de contacto y de no contacto. Algunos ejemplos, como cultura de contacto, la cultura mediterránea. Países del arco mediterráneo, España, Portugal, Grecia, incluso la zona sur de Francia, Italia, por supuesto, tenemos una distancia interpersonal corta. También no he comentado, cultura magrebí, el norte de África, ¿no? Túnez, Marruecos, ciertos países, aunque hay con sus determinadas limitaciones de carácter religioso en muchos casos, y por supuesto la cultura latinoamericana, que al fin y al cabo emana también de la tradición mediterránea, ¿no?, de la cultura española. Como digo, una distancia interpersonal corta. Estamos acostumbrados a movernos en las distancias cortas entre nosotros y tenemos relativamente una tolerancia bastante elevada, insisto, siempre eh, con sus diferencias interpersonales y con su variabilidad individual, pero solemos tener una una tolerancia al contacto físico más alta que en las culturas de tacto. Ejemplo, culturas nórdicas, noreuropeas, ¿no?, países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, o culturas asiáticas, Japón, China, Vietnam, etcétera. Aquí la distancia interpersonal es más larga. Las personas no tienden a moverse en esas distancias tan cortas. Aquí es necesaria una menor distancia para que la persona se siente incómoda, ¿no?, y tienen una menor tolerancia al contacto físico. De hecho, conocéis, ¿no?, la cultura japonesa, por ejemplo, que el contacto físico prácticamente queda reducido a esa distancia íntima que nos planteaba este antropólogo Edward Hall, ¿no? Tenemos varios tipos de comunicación, ¿no?, a través de los cuales podemos transmitir algo a las personas que nos rodean. Principalmente hablamos de comunicación verbal y no verbal.
con nuestra comunicación, con nuestro lenguaje verbal o con nuestra comunicación o lenguaje no verbal, lo que pretendemos al fin y al cabo es transmitir una imagen de credibilidad y seguridad para la persona que nos escucha, para nuestro interlocutor. Si nuestro interlocutor nos entiende como alguien creíble, como alguien confiable, percibe seguridad en lo que decimos, la comunicación se estrecha, la comunicación mejora. Claro, ¿cómo conseguimos esa credibilidad, esa seguridad a través de esos medios de comunicación verbal o no verbal? Bueno, fundamentalmente, y aunque penséis lo contrario, la mayor parte de lo que transmitimos realmente lo transmitimos a través de nuestro lenguaje no verbal, a través de nuestro cuerpo. Un 55% de lo que transmitimos a los demás lo transmitimos a través de nuestra actitud corporal, fundamentalmente a través de nuestra postura, de nuestros gestos. En segundo lugar, el siguiente componente en cuanto a importancia es la voz. Un 35% del mensaje que llega a nuestro interlocutor depende de la voz, del tono, de la fluidez, del ritmo que utilizamos al transmitir algo. Y solamente un 10% de lo que decimos, realmente de lo que transmitimos, se refiere a las palabras, a esa información propiamente dicha. Es decir, de aquí ya podemos extraer que, lógicamente, yo cuento con muchísimas limitaciones hoy en esta charla para transmitiros algo, puesto que ahora mismo, bueno, y gracias a la cámara, todavía cuento con un recurso que me permite que veáis algunos de mis gestos, de mi posta, más o menos, ¿no? La parte que se me ve en la cámara. Pero sobre todo tengo que jugar con estos otros componentes, con la voz y con la palabra. Aunque soy consciente de que se pierde muchísima información por el camino. A lo mejor, si estuviéramos haciendo esta charla presencialmente, yo podría transmitir mucho más a través de mi cuerpo, a través de mi lenguaje no verbal. Por tanto, tenemos comunicación verbal y no verbal, pero no solo eso, ese tono de voz que comentábamos, esa fluidez, se va a englobar en lo que llamamos los paralingüísticos, la comunicación paraverbal. Muy brevemente os cuento un poquito los componentes de cada uno de estos tres tipos de comunicación. La comunicación verbal, bueno, pues hacemos referencia ¿no? a ese componente por excelencia de la comunicación, con algunos elementos que componen este habla, el contenido, aquello sobre lo que hablamos, la atención personal, el interés que mostramos sobre lo que nos transmite la otra persona, el humor, el clima que somos capaces de crear en una conversación, las preguntas o las solicitudes de información que hacemos a la persona, al interlocutor con el que estamos hablando, y las respuestas que nosotros emitimos a las preguntas que nos hace. Si son abiertas, si son cerradas, hemos de ajustar nuestras respuestas. En cuanto a la comunicación no verbal, aquella en la que no interviene la palabra, ¿qué elementos son estos que conforman esta comunicación no verbal? La mirada, un elemento verbal de muchísima importancia, porque comunica la actitud de la persona. Cuando mantenemos con nuestro interlocutor la mirada, somos capaces de generar un vínculo y de transmitir esa información o de mostrarle interés por lo que nos cuenta. Y viceversa, si evitamos la mirada, si rehuimos la mirada con ese interlocutor, podemos denotar falta de atención en lo que nos cuenta o un trato más informal. Sonrisa, que bueno, puede ir también con esos rasgos de personalidad de cada uno, ¿no? Pero desde luego la sonrisa facilita la acogida, la bienvenida de nuestro interlocutor, le transmite aceptación, amabilidad, gusto. La expresión facial, bueno, pues las emociones que somos capaces de transmitir a través de los gestos, fundamentalmente de nuestra cara. Emociones básicas como la alegría, la sorpresa, el miedo, la ira, el asco, o emociones un poquito más complejas, secundarias.
la orientación, la posición relativa nuestra con respecto a nuestro interlocutor, si nos orientamos a él o si nos inclinamos en dirección contraria al interlocutor. Pues podemos también transmitir ese interés hacia lo que nos cuenta, si estamos un poquito inclinados hacia él, o esa sensación, si me recuesto así en la silla, ¿no? De un poco de desafección hacia lo que nos cuenta. La distancia, el contacto físico, ya hemos comentado un poco esa dimensión de la proxémica. Los gestos que enfatizan el mensaje, de esto saben mucho los políticos, ¿verdad? Además cuentan con asesores en comunicación verbal y no verbal, en la que les indican la importancia de enfatizar con gestos su mensaje. También la apariencia personal, que contribuye a atribuir características a nuestro interlocutor, aunque sean en muchos casos mitos o estereotipos. Esa tarjeta de visita que presentamos ante los demás. Y las automanipulaciones, que es algo curioso, ¿no? Todos tenemos algún deje, coloquialmente hablando, como por ejemplo pues rascarnos la cara, o cuando estamos nerviosos agarrarnos el pelo, o tocarnos la barbilla cuando estamos pensativos. Este tipo de cuestiones se refieren a las automanipulaciones que ejercemos sobre nuestro propio cuerpo como señales en muchos casos de incomodidad o ansiedad. Los paralingüísticos serían esos componentes del habla distintos del contenido verbal que comentábamos anteriormente: el volumen, el tono de voz que utilizamos, el ritmo que utilizamos en el habla, las pausas que hacemos, pausas enfáticas del mensaje, tartamudeos si estamos nerviosos. En muchos casos estos paralingüísticos pueden denotar ansiedad cuando hablamos en público, por ejemplo, carga cognitiva, es decir, si estamos muy estresados, si tenemos una saturación de conceptos o de contenidos en la cabeza o de tareas que desarrollar en un día y que eso nos impide transmitir a lo mejor con fluidez nuestro mensaje. En definitiva, para estos tipos de comunicación disponemos de ciertas habilidades sociales, ciertas conductas que se basan en precisamente tratar de dominar o tratar de entrenar esas habilidades de comunicación para ejercer un autocontrol emocional sobre lo que sentimos, para poder transmitir nuestro mensaje sin que esas emociones de ansiedad, de estrés, etcétera, nos desborden. Y de hecho, estas habilidades sociales van a estar muy ligadas a este proceso comunicativo que venimos viendo. Van a ser clave para llegar a la otra persona y conseguir su colaboración en ciertos momentos. ¿Habilidades sociales principales en cuanto al proceso comunicativo? Bueno, tenemos tres principales. La escucha activa. ¿Qué os parece esta foto de la derecha? Seguro que todos en algún momento hemos experimentado esta sensación, ¿no? Estamos sentados en un bar con amigos, tomando algo, y de repente el amigo saca el móvil y está escribiendo. Y nos dice: sí, tú cuéntame que yo te estoy escuchando. Sí, a lo mejor me estás escuchando, pero realmente a mí no me da esa sensación. Yo no me siento escuchado. Precisamente este es el concepto fundamental de la escucha activa. No solo consiste en escuchar, sino en que el otro se sienta escuchado. En la imagen de la izquierda, aquí veis dos amigas hablando, mirándose, utilizando esa mirada sostenida una con la otra, sonriendo, reflejando con gestos un interés. Bueno, aparte hay esa proximidad física, ¿no? Pero esa orientación del cuerpo también hacia lo que le está contando la otra persona denota un interés. La otra persona se siente escuchada. Este es el concepto clave que resume la escucha activa. No solo consiste en escuchar, sino en querer escuchar, en que la otra persona sienta en la disposición de nuestro cuerpo que la estamos escuchando. Realmente es una de las habilidades más importantes, pero a la vez también más difíciles de entrenar, porque requiere de un mantenimiento constante de nuestra atención en lo que la persona nos cuenta. Otra habilidad social íntimamente relacionada con el proceso comunicativo es la empatía. Esa empatía que seguramente habréis oído muchas veces
y que oís como ese concepto de ponerse en el lugar del otro. Nos lo hemos aprendido casi como algo mecánico, como una frase que repetimos de memoria, sin entrar a analizar realmente lo que eso implica. Em, en México hablan de ponerse en los zapatos del otro. Y gracias a una compañera precisamente del grado en enfermería el curso pasado, aprendí que en Francia también utilizan esa expresión, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Ser capaz de comprender cómo se siente esa persona llevando esos zapatos, llevando esa carga, lo que siente llevando esos zapatos, lo que piensa desde ese punto de vista de lo que es llevar ese calzado, no desde el mío, que a lo mejor calzo un número 43, pero a lo mejor la otra persona calza un número 41. Entender qué es lo que siente esa persona llevando eso, aunque yo no lo llevo, aunque yo llevo un número distinto. Por eso me gusta más esa expresión de ponerse en los zapatos del otro. Me parece que le da un sentido a esa comprensión real, a esa percepción eh, de los sentimientos de la persona, de cómo se siente la persona. Eso implica, por supuesto, aceptar cómo se siente la persona, una aceptación plena de las emociones de esa persona, aunque yo no lo entienda desde mi punto de vista. Y hay ese tipo de frases que hay que evitar constantemente, ¿no? De, no entiendo que estés así por esa tontería, no entiendo que te sientas así, si esto a mí no me ofende, esto a mí no me puede ofender. Claro, a ti no, pero a mí a lo mejor sí. Ese es el sentido de la empatía. Y luego hablamos también de la comunicación asertiva, la asertividad, ese concepto comunicativo en el que nos preocupamos por defender nuestros propios derechos sin pisotear los derechos de los demás. No nos comunicamos o no debemos comunicarnos con un estilo agresivo en el que pisoteemos los derechos de los demás, o desde un estilo pasivo en el que digamos que dejamos a expensas de los demás nuestros propios derechos. El equilibrio es la clave, ¿no? Ser capaz de transmitir con firmeza mis ideas, eh, ser capaz de transmitir con esas habilidades sociales mis opiniones, mis intenciones, mis creencias, de una manera amable pero directa, adecuada pero contundente, sin agredir a nadie, respetando a los demás, pero sin ser agredido tampoco, respetando mis propios derechos. En eso consiste la asertividad. Estas fotos nos muestran diversas reuniones de trabajo, ¿no? Lo ideal, lógicamente, ahí entraríamos ya en otra temática, ¿no? Que son esos estilos de liderazgo. Lo ideal no es que haya un jefe autoritario que, digamos, marque lo que hay que hacer sin respetar los derechos de los trabajadores, sino que lo ideal es que cada uno pueda defender su punto de vista sin agredir, de una manera adecuada y amable, pero también respetando, digamos, y haciendo respetar sus propios derechos y sus propias opiniones, creencias, que son igualmente válidas. Hasta aquí he hecho un pequeño recorrido por algunos aspectos muy importantes en cuanto a la comunicación interpersonal. De hecho, veía algunos nombres, ¿no? de algunas personas que ya estuvisteis conmigo el año pasado en la asignatura de psicología, en el grado en enfermería, y algunos de estos conceptos ya los trabajamos. A lo mejor a otros os suena toda esta terminología, a lo mejor a otros os resultaba totalmente desconocida. Digamos que es un recorrido muy básico por aspectos fundamentales en cuanto a la comunicación que abordábamos así tradicionalmente en el ámbito de la psicología, de la educación, en el ámbito también de la atención a paz personal y profesional. Bien, esto se venía comentando así frecuentemente hasta que de repente
nos encontramos con esto. De repente, en concreto en España, ¿no? En el mes de marzo, irrumpe en nuestras vidas un invitado desconocido. Para aquellos que no hayáis tenido la posibilidad de verlo a nivel microscópico, este es el famoso SARS-CoV-2, el coronavirus, la nueva variante de coronavirus, la COVID-19, que se ha colado en nuestras vidas y que de repente parece que en el mes de marzo lo para todo. Nos detiene, nos confina, nos deja encerrados en casa durante unos meses, en los que precisamente lo que se nos transmite desde las autoridades sanitarias no es que hay que permanecer en casa y que hay que reducir al mínimo nuestro contacto interpersonal, nuestras relaciones interpersonales. Nos sentimos atrapados, nos sentimos encerrados y nos piden precisamente eso, que hagamos un esfuerzo para estar solos, procurar no mezclarnos con la gente, no interactuar con los demás. Todo esto choca frontalmente con esas pautas de comunicación interpersonal que habíamos visto, ¿no? Hasta ahora. Esa cercanía física, esa empatía, esa escucha activa con esa proximidad, ese contacto, esas sonrisas. De repente nos encontramos bastante solos o bastante aislados, físicamente al menos. Y de repente nuestra manera de comunicarnos cambia, forzosamente. Nos vemos obligados a cambiar. A los hechos nos remitimos, ¿no? Estamos en una charla de extensión universitaria 100% virtual. Todos la estáis siguiendo en vuestros ordenadores, yo la estoy realizando desde mi casa. Nos vemos en esa situación en la que empezamos a hacer videollamadas con nuestros familiares, con nuestros amigos, empezamos a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, como su propio nombre indica, ¿no? Para tratar de establecer ese contacto con nuestros seres queridos, o con nuestros amigos, o incluso en esas relaciones profesionales. Mantenemos toda la docencia también en el ámbito online, porque nos vimos forzados a ello. Claro, a lo mejor nosotros tenemos más o menos unas ciertas habilidades y por supuesto nuestra universidad estaba muy a nivel tecnológico para adaptarnos de un viernes a un lunes a trasladar todo al entorno online. Sin embargo, pensad en otro tipo de población, las personas mayores, tanto en las residencias como en sus casas, se encuentran absolutamente solas, aisladas, sin ese contacto interpersonal. Ya no solo es eso, cuando hay un contacto interpersonal físico, tiene que haber una distancia. Ahora hablaremos de ello. Desde luego, esto supone una revolución para muchas generaciones, ¿no? Que se ven forzadas directamente a cambiar todo el estilo comunicativo que habían adquirido a lo largo de toda su vida. Y que en muchos casos, no nos cansamos de agradecer, ¿no? Esa labor del personal sanitario en residencias, en hospitales, que a través de estas nuevas tecnologías fueron capaces de mantener comunicadas las personas que estaban enfermas o las personas que estaban aisladas con sus seres queridos. Era el recurso que teníamos disponible. Digamos que se supera esta famosa primera ola que se ha dado en llamar y nos adentramos en un espacio aún más desconocido, este en el que nos encontramos, ¿no? Esa realidad, porque de normalidad creo que tiene poco. Esta nueva realidad en la que nos encontramos, en la que todos tenemos que usar la mascarilla, y claro, si usamos la mascarilla, estamos eliminando ciertos elementos de esa comunicación no verbal que comentábamos antes.
¿Dónde quedaron las sonrisas? ¿Dónde quedan las expresiones faciales que denotan nuestras emociones? Nos queda la mirada, esa mirada que transmite mucho, pero a todas luces parece insuficiente, ¿no? Para transmitir en muchas ocasiones todo lo que queremos transmitir. De hecho, probablemente en estos meses os habrá pasado que queréis transmitir algo y si no lo hacéis con palabras o con la mirada, que tiene sus limitaciones, resulta complicado porque no podemos expresar con gestos, con expresiones faciales, de las emociones que sentimos. Y también nos hemos encontrado, dentro de esa proxémica, ¿no?, que hablábamos, de esa distancia personal, nos hemos encontrado con una nueva limitación. Se ha dado en llamar distancia social, pero a mí no me gusta mucho. De hecho, tomo las palabras de un neurólogo y psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, que nos dice que es mucho mejor hablar de distancia física que de distancia social, porque él lo que nos dice es que precisamente gracias a esas tecnologías de la información y la comunicación que veíamos anteriormente, hemos sido capaces de salvar esas distancias, de mantenernos en contacto con las personas que queremos. Lógicamente no a través de una distancia física, de una proximidad física, pero sí a través de, bueno, un contacto social aunque telemático. Sin embargo, esa es otra limitación que estamos encontrando ahora mismo en la comunicación. Ya no solo no puedo transmitir por tener que llevar la mascarilla muchas emociones a través de esa expresión facial, gestual, sino que además esa distancia física, esa proximidad, esa orientación en muchos casos no se corresponde con lo que yo quiero transmitir. Y en culturas como la nuestra, de contacto, nos resulta mucho más complicado. Quizá en esas culturas de no contacto, eh, esto no sea un obstáculo tan grande, pero en culturas como la nuestra sí que está resultando bastante difícil. Bien, pues este es un poco el panorama con el que nos encontramos ahora mismo. Sé que no suena muy alentador, pero ahora mismo nuestra comunicación interpersonal se ve muy limitada por las medidas sanitarias necesarias para superar esta pandemia en la que nos encontramos inmersos a nivel global, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar después? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a ocurrir eh, dentro de unos meses, dentro de un tiempo, cuando, lleguemos a ese concepto abstracto del que tanto hablamos, ¿no? Cuando todo esto pase, entre comillas. ¿Qué va a pasar cuando todo esto pase? ¿Vamos a recuperar nuestras formas de comunicación interpersonal, culturales a nivel mediterráneo, de contacto? ¿O por el contrario, vamos a seguir condicionados por ese miedo al contagio, por ese miedo a los otros, aunque suene duro decirlo? Ahora mismo hay un cierto miedo a los otros. Bueno, mm, es una pregunta retórica, no espera una respuesta. No sé daros la respuesta, lo lamento. No sabemos qué va a pasar, no podemos predecir el futuro, no tenemos una bola de cristal. Ahora bien, desde luego, eh, todos son incógnitas, parece ahora mismo. ¿Llegará una vacuna o llegarán varias vacunas? ¿Todo volverá a ser exactamente igual que antes? ¿O, por el contrario, cambiará nuestra forma de relacionarnos, nuestros hábitos, nuestra distancia interpersonal? ¿Qué va a ocurrir? ¿Seguiremos saludándonos así dentro de un tiempo? ¿Seguiremos estableciendo ese metro y medio o esos 2 metros de distancia entre nosotros? ¿Habrá gente que siga utilizando esas medidas de barrera, esa mascarilla, eh, por miedo al contagio o por ya instaurar una cultura como pasa en la cultura asiática, por ejemplo, ¿no?, en las distintas
culturas asiáticas de protección de los otros para no pegarle una gripe común. Volveremos a esa antigua normalidad en la que éramos capaces de tener esa distancia cercana con nuestros amigos, con nuestros más allegados, en la que nos abrazábamos, nos besábamos, eh, éramos capaces de ir todos juntos a realizar distintas actividades. Es curioso, el otro día escuché en el telediario que hablaban de un estudio que han realizado ciertos sociólogos en España y que hablan de que al menos un tercio de los encuestados en España no tenían intención, cuando todo esto pase, de volver a saludar dando la mano o dando 2 besos a una persona desconocida. No sabemos si esto es por influjo directo de la situación en que nos encontramos ahora mismo inmersos en plena pandemia, o realmente esto supondrá un cambio en nuestros hábitos y empezaremos también a relacionarnos más a través de estos medios telemáticos, por ejemplo. No sabemos si esto ha llegado para quedarse o después trataremos de recuperar ese contacto interpersonal más cercano. Desde luego, y a modo de reflexión final, sí que me gustaría compartir con vosotros un párrafo eh, escrito por el Papa Francisco en su última encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Un documento muy interesante que os recomiendo leer por su amplio contenido en el ámbito social, ¿no? En el ámbito humano y en el ámbito social. Nos dice: por otra parte, los movimientos digitales de odio y destrucción no constituyen, como algunos pretenden hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un enemigo. En cambio, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. Las relaciones digitales, que eximen del laborioso cultivo de una amistad estable e incluso de un consenso que madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad. No construyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen disimular y amplificar el mismo individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. Y precisamente con esta reflexión me gustaría finalizar, ¿no? Con esa invitación a que recuperemos en ese famoso momento de cuando todo esto pase, entre comillas, que tratemos de recuperar esos lazos que nos hacen realmente humanos, que desde luego en un momento de urgencia sanitaria a nivel mundial como el que nos encontramos, estos medios digitales nos están sirviendo mucho para mantener ese contacto social en la medida de lo posible, pero que cuando sanitariamente sea seguro, tratemos de recuperar ese factor humano, esa humanidad que se da en todo esto a lo que hacía referencia el Papa, en el temblor de las manos, en el perfume, en las expresiones, en los gestos, en las sonrisas, en la mirada, en todos esos elementos que antes de esta situación en la que coyunturalmente nos encontramos, determinaban nuestra comunicación interpersonal, nuestra comunicación persona a persona entre nosotros. Con esa reflexión me gustaría terminar, con esa invitación a que tratemos de recuperar esa humanidad
que nos caracteriza y esa idea de nosotros en, en cuanto a esa relación interpersonal. Con esto finalizo. Muchas gracias por vuestra atención y no sé si queréis plantear alguna cuestión o alguna reflexión acerca de todo esto. Y voy a hacerte una pregunta y luego ya damos paso al resto de alumnos por si alguien quiere preguntar. Yo quería saber tu opinión acerca de, ¿no?, toda esta situación que hemos vivido, esta distancia social, ¿no?, que hemos tenido. ¿Cómo repercute esto ya no en los niños, sino en los ancianos, las personas mayores, esto a nivel emocional, a nivel psicológico? ¿Cómo va a repercutir o está repercutiendo ya en ellos? Bueno, desde luego, para mí es uno de los, bueno, creo que es el colectivo más vulnerable dentro de esta pandemia, ¿no? Las personas mayores, por la especial incidencia que tiene la propia enfermedad en ella, pero también por todas las consecuencias psicosociales que se están derivando. El sentimiento de soledad, precisamente desde la Facultad de Ciencias de la Salud estamos trabajando en un estudio, ¿no?, que va a medir precisamente este nivel de soledad en personas mayores, institucionalizadas y no, en relación con si se han sentido más solas o no, si han tenido este apoyo de las nuevas tecnologías. Vamos a valorar un poco todo esto, ¿no? Una investigación que estamos lanzando ahora mismo. Pero no solo eso, yo creo que es una población que ha vivido muchísimas situaciones muy duras, desde una guerra, una posguerra, y que, bueno, se habla mucho en los medios de comunicación de que es esa generación que ha levantado este país o esta sociedad tal y como la conocemos, y de repente se ha sentido abandonada. Se ha sentido, en muchos casos, aislada, abandonada a su suerte. En muchos casos las personas mayores han muerto solas, en residencias, en sus casas, en los hospitales. Y esto creo que debe generar una reflexión a nivel social, ¿no? De cómo, de cómo debemos fomentar el cuidado de nuestros mayores a partir de ahora, de cómo podemos evitar precisamente estas situaciones en las que las personas mueran solas. Es un tipo de población que además en muchos casos no ha entendido muy bien qué es esto que está pasando, porque es ese enemigo invisible al que nos enfrentamos. Nos hablan de términos muy bélicos, estamos en guerra, pero contra un enemigo que no vemos. Entonces muchas personas mayores no entienden por qué se tienen que poner la mascarilla, por qué no me pueden venir a visitar. Ayer mismo pasaba dando un paseo, ¿no?, por la puerta de una residencia y era realmente sobrecogedor. A mí me sobrecogía ver a los familiares del otro lado de la puerta, la persona mayor institucionalizada a 5 o 7 metros con un cuidador de la residencia, y era realmente desoladora la imagen. Eh, yo creo que el sentimiento de soledad que está habiendo en esta población es eh, muy superior a cualquier otra. Muchas gracias, Víctor. Tenemos una pregunta también de Sara Gallardo, que pregunta: ¿qué cauces alternativos nos propones para suplir la ausencia del lenguaje corporal en estos momentos? Una pregunta muy interesante y muy complicada. En estos momentos en que nos encontramos es difícil conjugar la comunicación interpersonal más o menos efectiva como la conocíamos con las medidas sanitarias que tenemos que implementar, distancia de seguridad y uso de la mascarilla fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo podemos? Bueno, como decías, yo la verdad es que estoy aprendiendo, ya sabía, ¿no?, de la importancia de la mirada en la comunicación interpersonal, pero estoy aprendiendo en estos meses muchísimo de lo que podemos llegar a transmitir con la mirada. No sé si os ha ocurrido al resto, ¿no?, que os fijáis más en los ojos de los demás, que a lo mejor de repente os dais cuenta de que alguien tiene los ojos de un determinado color porque dices, ala, es que antes no me había fijado en sus ojos.
no fijábamos tanto a lo mejor la mirada. Ahora no nos queda otra, ¿no? Cuando hablamos cara a cara, con esa distancia de por medio, con las personas, no nos queda otra que transmitir mucho más, bueno, a través de gestos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, etcétera, y a través de la mirada. Y para mí está siendo personalmente una de las lecciones de esta pandemia, todo lo que transmitimos con la mirada. Y luego, en el plano más virtual, pues lógicamente sí, puede resultar más o menos útil este contacto virtual pues para suplir aquellos casos en los que no podemos desplazarnos, visitar a familiares, etcétera. Pero bueno, como decía antes, también estamos muy limitados porque la pantalla abarca lo que abarca. Entonces no me veis muchas veces mover las manos, a no ser que las ponga justo delante de la cámara. Es complicado. Sobre todo yo lo supliría a través de la mirada y a través de los gestos que sea posible. Muy interesante también la pregunta de Beatriz, ¿no? Dice, muchos niños y niñas han tenido y tienen problemas de visión que les repercutirán para siempre y aparte se han aficionado más a las tecnologías. ¿Qué opinas de la afición a las tecnologías por esta causa? ¿Han hecho bien las autoridades competentes con el uso de las mismas en niños? Bueno, creo que va un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que ha sido el recurso del que disponíamos. En el momento de confinamiento estricto en nuestros domicilios, era la herramienta trabajar a través de un ordenador, en ciertos, luego en función de las comunidades autónomas, ¿no? Los sistemas educativos trabajaban con clases en directo o no, a través de tareas asíncronas. Eh, yo no sé si era la mejor solución o no. Desde luego, creo que en ese momento era la que había. Y yo creo que un poco en ese sentido las autoridades educativas en este caso se agarraron a esa posibilidad que existía. Em, Desde luego también hay un factor que no he tenido en cuenta en la presentación y que quizá hubiera debido añadir algo al respecto. Más limitaciones que podemos encontrar, imaginad, también está surgiendo, ¿no?, en medios de comunicación, etcétera, personas con distintos tipos de discapacidad, personas con eh, discapacidad auditiva, personas sordas que están diciendo que la mascarilla les impide la lectura labial, por ejemplo, personas con discapacidades auditivas en general, personas con discapacidad visual, que todo el tema del contacto con superficies están teniendo muchísimas limitaciones en este sentido, todo el tema de la distancia interpersonal, si son personas ciegas totalmente, pues no pueden valorar esas distancias interpersonales, con lo cual hay muchos casos de discapacidades añadidas que dificultan muchísimo más la comunicación interpersonal, ya la dificultan en circunstancias normales, pues imaginad en este tipo de situaciones, ¿no?, en la pandemia. Con lo cual, bueno, yo creo que ahora mismo estamos en ese momento en el que se van solventando un poco las situaciones problemáticas como buenamente se puede. Pues Víctor, parece que no hay ninguna pregunta más, así que vamos a dar por finalizada la conferencia. Quiero agradecerte de verdad tu implicación. La conferencia ha sido muy bonita y esperemos tenerte más veces por aquí. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a vosotras por la invitación.